Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy te vamos a hablar sobre los movimientos estudiantiles en México, tales como son 1968, 1971 y el de 1999. Comenzamos con el de 1968, también conocido como la Matanza de Tlatelolco. Esto fue una época de cambio social en la que los jóvenes exigían mayor libertad, justicia y cambios en el sistema político y educativo. Fue un evento trágico en el que el gobierno mexicano reprimió violentamente una manifestación de estudiantes y civiles que protestaban contra la represión y exigían mayores libertades democráticas y justicia social. Este suceso ocurrió pocos días antes de los Juegos Olímpicos de México en 1968, lo que generó gran tensión y presión para el gobierno, que buscaba dar una imagen de estabilidad y progreso ante el mundo. Los estudiantes exigían, entre otras cosas, la derogación de las leyes autoritarias y el fin de la represión a la libertad de expresión y manifestación. Fue entonces el 2 de octubre de 1968 donde miles de estudiantes y simpatizantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas a manifestarse de forma pacífica. En medio de esta manifestación, el ejército y el batallón Olimpia, en realidad que era un grupo de seguridad encubierto, rodearon la plaza y comenzaron a disparar sobre la multitud. Aunque la versión oficial minimizó el número de muertes y heridos, testigos y periodistas estimaron que hubo decenas o incluso cientos de muertos y heridos, además de muchas detenciones arbitrarias. Con el tiempo, esta tragedia ha sido recordada como una muestra de la represión y el autoritarismo de aquel periodo y sigue siendo conmemorada en México cada 2 de octubre bajo el lema 2 de octubre no se olvida. Este evento ayudó a fortalecer la memoria colectiva sobre la importancia de la libertad de expresión y los derechos humanos, marcando una generación y siendo recordado hasta hoy como un ejemplo del costo de la represión estatal. En 1971 sucedió otra de las represiones sociales más grandes en la historia de México, el Halconazo, también conocido como la Matanza de Jueves de Corpus. El 10 de junio de este año, un grupo de estudiantes se manifestaba pacíficamente en la Ciudad de México. Dicha manifestación tenía el objetivo de mostrar el apoyo a la democratización de la educación y el desapruebo de las represiones estudiantiles de 1968, que culminaron en la Matanza de Tlatelolco. El gobierno de Luis Echevarría Álvarez respondió a la protesta con la intervención de un grupo paramilitar conocido como los Halcones. Dicho grupo estaba entrenado para reprimir movimientos sociales. Estos agentes estaban vestidos de civiles y armados con armas de fuego y varas de bambú. Atacaron brutalmente a los manifestantes, dejando un saldo de decenas de muertos y numerosos heridos. Este evento marcó un capítulo oscuro en la historia de México, al evidenciar la represión y autoritarismo del régimen. En este movimiento, mejor conocido como el Halconazo, subrayó la falta de libertades políticas en el país y la disposición del gobierno para utilizar la fuerza para silenciar el descontento social. Movimientos estudiantiles de 1999 en México se refieren a una serie de protestas y movilizaciones estudiantiles que ocurrieron en ese año, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, pero también otras instituciones educativas del país. El gobierno federal anunció el aumento de cuotas de inscripción y matrícula para los estudiantes de la UNAM, lo que generó indignación entre los estudiantes. Otra de las causas fue la reforma educativa. El gobierno también propuso una reforma educativa que buscaba privatizar la educación pública, lo que fue visto como una amenaza para la educación gratuita y accesible. Otra de las cosas fue el desfinanciamiento. La UNAM enfrentaba un grave desfinanciamiento, lo que afectaba la calidad de la educación y los servicios que ofrecía a los estudiantes. El movimiento estudiantil comenzó en abril de 1999, cuando un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se declaró en huelga en protesta por el aumento de cuotas. Rápidamente, la huelga se extendió a otras facultades y escuelas de la UNAM y luego en otras universidades del país. Los estudiantes organizaron marchas, manifestaciones, ocupaciones de edificios y bloqueos de carreteras. También se crearon comités de huelga y asambleas estudiantiles para coordinar las acciones y tomas de decisiones.
Los estudiantes exigieron que se revocara el aumento de cuotas y se mantuviera la educación gratuita. Los estudiantes exigieron un aumento en el presupuesto para la educación pública. El gobierno federal suspendió el aumento de cuotas y se comprometió a revisar la reforma educativa. Aumentó el presupuesto de la educación pública. Y como último punto, el movimiento estudiantil contribuyó a consolidar la autonomía de las universidades y su capacidad para tomar decisiones sobre su propio destino. El movimiento también enfrentó una presión y violencia por parte de las autoridades, lo que resultó en detenciones, heridos y muertos.